lo está tomando la cámara. Lo voy a saludar a... ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? A Daniel Arroyo. ¿Cómo andás? ¿Bien? Muy bien, un gran gusto. Igualmente para mí, ex ministro de Desarrollo Social, actual precandidato, porque estamos en Las PASO. Es todo un precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, por el Frente de Todos. Bueno, hecha la presentación. Daniel, arranco con la última frase que tomamos del artículo que publicó hoy el presidente, lo habrás leído, que habla de algo que se viene repitiendo en campaña, incluso desde diferentes lugares de la política, que es esto de basta de planes sociales en Argentina, esto no va para más. Yo recién mostraba cuánto insume del gasto público y vamos a crear trabajo. Hace mucho tiempo que esto se dice, yo creo que debe haber un acuerdo general atrás de esto, pero no termina de lograrse. ¿Por qué? ¿Qué crees vos atrás de esto? Primero, planes sociales. Cuando hablamos de planes sociales, hablamos de 1 millón de personas que cobran el 50% del salario mínimo, que hoy se llama potenciar trabajo. Eso es lo que llamamos planes sociales. Hay otras cuestiones como la asignación universal por hijo, que es un derecho y que tiene que ver con el sistema de seguridad social. Pero hay 1 millón de personas que cobran el 50% del salario mínimo. Yo creo que viene el tiempo ahora de transformar planes sociales en trabajo. ¿En qué trabajan los sectores más pobres? O en la construcción, o en la actividad textil, o en la producción de alimentos, o cuidando personas en los sistemas de cuidados, o en el reciclado. Son los 5 rubros determinantes. El objetivo es que quien tiene un plan social pueda trabajar a la vez. Se han hecho avances, ahora, sobre todo con el trabajo por temporada, el que va con la cosecha del arándano, los citrus o los limones. También, y yo quiero plantear una ley en el Congreso, establecer un criterio que quien tiene un plan social y toma un trabajo, tenga el trabajo, se sostenga en ambas cosas a la vez, en un periodo de 12 a 18 meses, y quien lo toma tenga una deducción impositiva. Una empresa tenga una deducción impositiva, sobre todo si es el tema del primer empleo. Hay que ir hacia ese lado. Hoy está creciendo, como decías vos, la construcción y el textil, y eso nos da oportunidades de hacer esta transformación. Está buenísimo esto que acabas de decir, porque hablaste, y en campaña debería ser algo normal, y sin embargo me sorprende como algo positivo. Hablaste de que vas con una propuesta específica de una ley, que aparte por lo poco que comentaste, si querés podemos profundizarla más, pero es muy interesante, que apunta a esto. Cuando arrancó el programa nosotros hablábamos, te llevo un poco a eso ahora, de lo pobre que vemos la campaña. ¿A vos te parece, formás parte, sos candidato, pero te parece en los diferentes espacios que no se está discutiendo lo importante? Seguramente es difícil porque la cosa aparece siempre con títulos A y B, blanco, negro, pero yo trato de plantear. Yo voy con 3 proyectos de ley. Uno es este, que es el tema de empalmar planes sociales con trabajo. El segundo es armar un sistema de crédito no bancario. Acá hay 2 problemas concretos en un barrio. El precio de los alimentos y el endeudamiento a familias, esto que todo el mundo debe plata y debe crédito al 200% de interés anual a la financiera de esquina. Armar una ley con un fondo público y privado para 6 millones de personas, crédito para máquinas, herramientas, insumos. No crédito para consumo, sino crédito para que el carpintero tenga una sierra circular o para quien cose ropa en su casa tenga una máquina de coser a tasas muy bajas del 3% anual. Esa es una segunda ley. Y la tercera para mí tiene que ver con la escuela secundaria. Hay que ir a una escuela secundaria moderna, flexible, del siglo XXI, ir al sistema dual, que en los 2 últimos años un joven esté en la escuela y además haga pasantías o haga lo que llamamos prácticas profesionalizantes, una cosa y la otra, porque uno aprende estudiando, pero también aprende haciendo. Para mí todo ese circuito empieza a generar este mecanismo de transformar planes sociales en trabajo y empezar a generar caminos por el lado del trabajo. Y los resultados, porque yo recuerdo en tu gestión en desarrollo social, implementaste programas, recién hablabas de herramientas, por ejemplo, implementaste programas donde por concurso se asignaban herramientas según los diferentes... Eso, ¿pudiste evaluar los resultados? ¿Es positivo? Sí, 2 datos. Del millón de personas que tienen planes sociales, primero, el 40% son menores de 29 años. O sea, está claro que hay un tema clave acá con el primer empleo y la situación de los jóvenes. Y segundo, 300.000 personas lograron tener ingresos por arriba del salario mínimo de manera sostenida. Es decir, más allá del plan social, trabajan como gasista, plomero, carpintero, hacen changa, accedieron a máquinas y herramientas, a un sistema de crédito y de subsidio y lograron ir mejorando sus ingresos. Esto se puede saber hoy porque cada persona que tiene un plan social tiene una cuenta propia en el Banco Nación. Antes no era así, ahora lo tiene, entonces uno puede ir monitoreando cómo van avanzando. Hay 300.000 personas que por sus propios ingresos sostienen durante varios meses ingresos por arriba del salario mínimo. Daniel, te llevo una un poco más personal. Estar en campaña es un tema, me imagino que recorres durante todo el tiempo. Bueno, este tipo de cosas, tenés que venir a charlar a estos lugares. Y todo esto es desgastante. Pero ¿de dónde venís vos? ¿Sentís un alivio en
en este momento? Sí, a mí me gusta mucho la campaña, ¿no? O Sí. sea, me tocó la etapa de la pandemia en el Ministerio de Desarrollo Social, una situación muy, muy crítica realmente. Sostuvimos la paz social y eso no era nada evidente. En varios países de América Latina hubo realmente problemas sociales graves. Acá sostuvimos la paz social, no solo el Estado, sino las iglesias, las organizaciones sociales, las escuelas. Me tomo la campaña y a mí me gusta mucho hacer campaña para hablar, pero también para escuchar, ¿no? Veo esto yo. Que la gente distingue los que trabajan de los que hablan. Yo voy a un barrio y lo primero me dice, mira, flaco, vos estás laburando, estuviste laburando, el gobierno estuvo laburando, bien, ahora fíjate esto, esto y esto, y siempre a mí lo primero que me plantea es el precio de los alimentos. Pero me parece que hay un reconocimiento a quienes le pusimos el cuerpo y trabajamos en la pandemia. Eso me hace pensar a mí que vamos a un buen resultado electoral ahora, el próximo domingo, en un contexto de mucha gente angustiada y mucha gente que plantea claramente que hay cosas que hay que resolver. ¿Estuviste viendo encuestas? ¿Crees en las encuestas? ¿Qué te parece? Yo estuve revisando, hoy vamos a hablar de algunas que tenemos. Sí, veo, sí creo en las encuestas. Es un tiempo difícil para los encuestadores porque las encuestas presenciales le dan muy distinta a las encuestas telefónicas, entonces es difícil establecer. Hay mucha gente, no solo que no pensó el voto, sino que no quiere decirlo, eso es real. En un contexto complejo, mi intuición, y yo me guío mucho por las encuestas cualitativas, sobre qué dice la gente. La verdad que hay un reconocimiento que laburamos y una clara preocupación por el tema del precio de los alimentos. Pero mi impresión es que terminamos teniendo, creo yo, un buen resultado electoral, de reconocimiento al trabajo, pero también marcándonos mucho lo que falta. ¿Qué pensás del recibimiento de Juanchi Zabaleta en el ministerio con tanto corte? ¿Qué son? ¿Mecanismos de presión de ciertos sectores para negociar? No, los movimientos sociales son parte de la solución. En la Argentina, los movimientos sociales que son diversos y tienen distintas características son parte de la solución. Cualquiera que quiera atender y transformar planes sociales en trabajo es con los movimientos sociales. En ese contexto, hay quienes son más críticos del gobierno, quienes menos, plantean y el reclamo lo hacen en la calle permanentemente, pero forma parte de la tensión cotidiana de un país que tiene 42% de pobreza, 25% de desocupación en las jóvenes, esos dos datos para mí son los más críticos, y 45% de trabajo informal. Pero está claro que acá la reconstrucción viene de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. De arriba hacia abajo es lo que vos decías, está creciendo la economía, hay que ampliar la torta productiva, hay que fomentar la inversión privada, hay que generar movimiento económico, y de abajo hacia arriba es crédito no bancario, máquinas, herramientas para gran parte de los 6 millones de cuentapropistas. Y Daniel, vos nunca dejaste, me consta, porque seguí de cerca tu gestión, nunca dejaste de salir a la calle, no estabas encerrado en el ministerio, digamos, gestionaba, pero estaba. Pero ahora en campaña estás mucho más, y aparte estás muy abocado ahora a la provincia de Buenos Aires. Antes eras el ministro de la Nación, con todo lo que eso implica, ahora estás muy abocado a la provincia de Buenos Aires. ¿Qué ves ahora en la provincia de Buenos Aires cuando vas a los barrios? ¿Ves desánimo, esta apatía que dicen algunos mismos los encuestadores de que la gente está desencantada y no quiere ir a votar? ¿Ves mucho malestar? ¿Qué estás viendo? Yo veo, hasta hace unos meses veía desánimo, temor, dificultad. Hoy veo eso y también esperanza, las dos cosas a la vez. Primero, se avanzó mucho con el proceso de vacunación y todo el mundo lo reconoce. En cualquier barrio que vaya, mucha gente se ha vacunado, las familias están vacunadas, gente joven se ha vacunado. El tema del avance de la vacunación es muy claro y eso es muy reconocido. También hay mucha gente que empezó a moverse. El que se mueve hoy engancha un laburito en términos generales. ¿Cuál es el tema? Que el peón de albañil termina ganando 700, 800 pesos por día, que el oficial que está más armado para la construcción, 1.200, 1.500 pesos. Esa persona labura y también va al comedor para retirar los alimentos, para llegar a fin de mes, para estirar. Yo diría, hay más actividad, hay más movimiento, hay angustia, hay preocupación, pero también se está activando más la cosa. Ahora, Daniel, es muy reciente lo que pasó durante el gobierno anterior, ¿no? Y todos los sectores, yo digo objetivamente, yo analizo datos como economista, todos los sectores la pasaron mal, los sectores más postergados, peor obviamente. La provincia de Buenos Aires en particular se la pasó muy mal. Y sin embargo, hoy uno mira las encuestas o escucha y pareciera que, no sé, Santilli, alternativas del pasado reciente tienen algún apoyo, que yo tiendo a pensar que es más una reacción de algunos que están enojados con el gobierno porque no les está yendo bien, porque la situación no es buena. ¿Crees que en esa cuestión pueden surgir y haber espacio en la provincia a otros como la alternativa de Florencio Randazzo, Espert, o que siguen siendo representaciones menores? Y por otro lado, ¿por qué crees que hay gran parte del público que se olvida de algo tan reciente y opta para darle una señal al gobierno por la elección de eso que pasó hace tan poco?
No, yo creo que la sociedad está 3 pasos adelante de la política y que no se olvida de lo que ha pasado. Y realmente, en un contexto tan difícil como la pandemia, todo el mundo tiene claro que fueron 4 años muy malos, de mucha caída, muy complicado. Y el tema de los tarifazos lo tiene todo el mundo en la cabeza. Eso está muy claro. Hay angustia, hay preocupación, la pandemia claramente, todo el mundo primero tiene claro que la pandemia es un efecto mundial y que no es que la inventó el gobierno. Y segundo, hay mucha preocupación, hay mucha gente que se le desacomodó la vida, en términos de tenía un laburo, estaba acomodado, tenía tantos empleados o había proyectado algo y no lo pudo hacer. En esa tensión, me parece a mí que hay poco espacio para terceros en ese esquema, básicamente. Pero mi impresión es que la sociedad está 3 pasos adelante de la política y distingue claramente los que le pusieron el cuerpo en la pandemia y los que no. Y a los que pusieron el cuerpo nos plantea cosas, pero hay un reconocimiento. Para mí la polarización y la grieta es algo muy pequeño, es una parte pequeña de la población. El grueso es gente que labura, que le pone el cuerpo, que quiere ir para adelante, y quiere que el Estado no lo jorobe. Ve en el gobierno que le hemos puesto el cuerpo, también dice, che, pero mirá que en esto estoy complicado, en esto estoy complicado. Mi impresión es que nos va a votar y nos va a decir, ojo, hay que resolver esto, esto y esto. ¿Y ahí cómo ves, Daniel, la Argentina post-elecciones? A partir del año próximo, los 2 años que quedan de gobierno, vos en la Cámara, llevando tus propuestas, que van a tener que encontrar acompañamiento, pero creo que son muy interesantes, no creo que haya mucho problema para que lo encuentres, pero ¿cómo ves esos años que quedan en la Argentina? Para mí los 2 años que vienen, el Congreso va a tener un rol central. Yo cuando hablé con el presidente, que le planteé que quería ir al Congreso hace varios meses, lo hice pensando que el Congreso va a tener un rol como nunca en toda América Latina. Porque la pospandemia es con leyes nuevas. Hay que resolver los problemas de la pandemia y los problemas previos. El endeudamiento de la familia no es solo de la pandemia, venía ya de antes, el reformar la escuela secundaria, etc. Yo veo como mucha actividad. A mí me parece que lo está planteando Sergio Massa, esta idea de 10 acuerdos básicos, hacia ahí vamos. Hay que separar de la competencia electoral, hay que reformar la escuela secundaria, eso está claro. A mí me parece que hay que ir por acá, otro tendrá otra idea. Hay que hacerlo, todos los chicos tienen que estar en la escuela y tenemos que tener una escuela moderna, eso está claro, no es un debate. Tenemos que crear un sistema para desendeudar a las familias, está claro. Transformar planes sociales en trabajo, crear un mecanismo de desarrollo industrial más sostenido. Para mí todo eso va a pasar por el Congreso. Yo creo que el Congreso va a tener un rol muy significativo y me imagino, soy optimista, buenas leyes en los próximos 2 años que marquen los próximos 10 o 15 años de Argentina. ¿Y crees que la oposición, en algunos casos, por ejemplo, estas alternativas que vos planteás, va a sentarse, a acompañar o que vamos a seguir en esta tensión de grieta alocada? Yo creo que sí en esos términos. Para mí la Argentina no va al modelo de la Moncloa de ponernos de acuerdo en todo. Tenemos que separar y decir estas 3 o 4 cosas. La escuela secundaria, hay que cortar la venta de droga en los barrios, hay que desendeudar a la familia, crear un sistema de crédito no bancario. Estas 3 o 4 cosas, sí. Yo en ese esquema creo que vamos a avanzar. No en términos de acuerdos generales, lo plantea el presidente, hay 2 modelos de país absolutamente diferentes y está claro que son 2 miradas distintas sobre qué hacer, sobre cómo acompañar. Ahora tenemos que lograr en el próximo tiempo 3 o 4 cosas que puedan sostenerse. Ahora, que marcaste eso es interesante porque es cierto, hay 2 modelos de país, ¿no? Claramente. Ahora, ¿cómo se soluciona eso? Porque evidentemente ambos modelos tienen un apoyo importante, ninguno de los 2 mayoritario completamente, pero ambos tienen un apoyo importante y a su vez eso nos lleva a una cuestión muy pendular, ¿no? Digo, venimos de una cuestión, vamos a la otra. ¿Cómo se soluciona? Porque en ese péndulo perdemos todo. Sí, para mí se soluciona de 2 maneras. Una diciendo, hay 3 o 4 cuestiones que las sacamos de esta tensión y son lo que tendría que ser política de Estado. Nosotros tenemos una única política de Estado en la Argentina, que es la asignación universal por hijo. La hizo un gobierno, vino otro y la siguió, vino otro y la siguió. Hay una segunda política de Estado que va hacia ese lado, que es la urbanización de los barrios populares. Fue una ley, yo siendo diputado la voté, votamos todos los diputados y todos los senadores, me tocó a mí empezar a urbanizar los primeros 400 barrios, hay que urbanizar 4.400 barrios, son 10 años. Bueno, saquemos la escuela secundaria, 2 o 3 cuestiones de ahí, y el resto es una decisión de la sociedad. Claramente nosotros creemos en un modelo inclusivo, en un modelo más equilibrado, en un modelo donde el Estado promueve la inversión privada, pero es con todos adentro, en un modelo donde objetivamente atendamos el problema del precio de los alimentos y que el productor le venda directamente al consumidor. Y esos consensos básicos de los que hablás, que es muy interesante, ¿vos creés que pueden? Porque hasta ahora no se están alcanzando. ¿Vos creés que pueden alcanzarse? Sí, yo tengo la impresión de que el Congreso tiene un rol central los próximos 2 años, pero lo veo en toda América Latina. Yo me guío mucho por lo que pasa en otros países de América Latina, hablo con ministros, con diputados. Sí, yo creo que sí, por estos términos. Porque realmente hay cuestiones estructurales que sí o sí hay que resolver. La pospandemia nos obliga a hacer cambios estructurales y eso en la Argentina solo funciona si hay una ley real, sostenida, con presupuesto,
que defina qué hacemos para adelante. Y vos sos muy dialoguista, Daniel, digo, estás muy abierto. ¿Estás dispuesto a hacer ese laburo en el Congreso de tender puentes y tratar de que se den esos consensos? Sí, digo, no lo voy a hacer solo yo, No, lo plantea permanentemente Sergio Massa, lo ha planteado Cristina Kirchner del Senado. Sí, yo creo que sí, es muy necesario. No en un modelo utópico de Moncloa, nos ponemos de acuerdo en todo, sino sacamos estas 4 cuestiones que hay que sostenerlo en el tiempo. Hacer una reforma de la escuela secundaria son 5 años, transformar planes sociales en trabajo es una política, urbanizar los barrios son 10 años. Saquemos esto y después el resto planteemos nuestras miradas, pero sí. Y soy optimista sobre eso realmente. Me encanta eso. Y a ver, te veo muy entusiasmado y aparte con lo que viene en el ámbito legislativo y aparte tuviste un pasado muy activo en el ámbito legislativo y veo que ahí te sentís bien, te sentís cómodo, te gusta. ¿Volverías de todas formas, llegado el caso, al Ejecutivo nuevamente ahora o más adelante? Yo formo parte del Frente de Todos y hago siempre lo que necesita el Frente de Todos. Creo que mi rol en los próximos años es en el Congreso, en estos temas, instalar debates. Yo quiero armar debate y participar en los debates más allá del tema social, pero claramente formo parte del Frente de Todos y hago lo que sea mejor para el conjunto. Me encantó esta charla porque hablamos de contenido. Espero que del otro lado también, porque hablamos de contenido, propuestas, análisis, todo lo que para mí en la campaña se está hablando poco en el marco de una situación muy delicada que tiene Argentina y que necesita esto. No, y la sociedad escucha y ve más de lo que parece y ve más las propuestas, las ideas y los que laburan. Por eso yo trato permanentemente de contar propuestas, ideas. Mi impresión es que la sociedad está 3 pasos adelante de la política. Mira y escucha con atención, no vive pensando en la política todo el tiempo, pero está 3 pasos adelante de la política. Ojalá que esto así lo entiendan el resto, porque a veces veo que se tratan de tirar temas medio livianos. Muchas gracias, Daniel, por haber estado acá esta noche. Un gusto, un placer. Un gustazo. Gracias. Quédate ahí una pequeña tanda muy cortita y ya me meto con Lorena Tosi con un análisis económico de encuestas, político, de encuestas, resultados de lo que viene de acá a las PASO esta semana. Dale, quédate ahí.